Soy Richie. Estoy en la cárcel por fraude de seguros. No puedo decir mucho más además de eso, pero hay un par de cosas relevantes. En primer lugar, nunca he lastimado a nadie. No soy de esas personas. En segundo, era muy bueno en mi trabajo. Si no hubiera sido por la traición de alguien, estaría viviendo el mejor momento de mi vida. Pero no, estoy aquí. Sigo en la cárcel. Eso sí, hay algo más. He intentado contar esta historia un par de veces, pero no hay mucha gente que quiera escuchar. Solo voy a desahogarme. Quizás alguien aprenda algo. Quizás alguien sepa algo. Llegué aquí hace un par de años. Había sido un proceso bastante tranquilo. De un día para otro estaba de pie con un puñado de mis pertenencias frente a un chico llamado Marco, que me decía que de ahora en adelante viviríamos juntos. Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Me quedé estático una media hora antes de que Marco se diera la vuelta y se echara una siesta. No creo que estuviera cansado, pero seguro que le era incómodo decirme directamente que no me iba a hacer daño. No valía la pena. Estar en la cárcel no es tan dramático como uno podría pensar. No te pases de la raya, ni esperes que te hagan favores. Con eso ya habrás sobrevivido. Te acostumbras al ritmo de las cosas bastante rápido. Debes mantener un perfil bajo, hacer lo que te dicen y no hacer demasiadas preguntas. Si un oficial te dice que regreses a tu celda, te regresas. Ellos estarán todo el tiempo que dures aquí, así que no te conviene hacerlos tus enemigos. Y sí, vi algunas cosas, pero no eran asunto mío. Algunos escondían paquetes con cinta adhesiva o sacaban una navaja cuando los guardias no veían. Casi todo era para presumir. Intentaba no causar problemas, pero es difícil pasar desapercibido. Empiezas a poner a prueba los límites. Te confías. ¿Saben de lo que hablo? No quería añadir años a mi condena, pero pensaba que si podía hacer mi estancia un poco más amena, no estaría mal. Por ejemplo, había un agente de policía que siempre llevaba guantes. Lo llamábamos Pot, como en Potbelly. Logré engañarlo una ocasión para que se manchara los dedos con crema de cacahuate sin que se diera cuenta, mientras se dirigía a introducir un código de 4 dígitos para entrar en uno de los cuartos de suministros. Como tenía los dedos pegajosos, pude comprobar qué botones había marcado. Luego, solo fue cuestión de números. Les di esa información a Marco y a algunos de sus hombres por media caja de chocolates. Algo inofensivo. Bueno, para el guardia no lo fue. No había ningún herido, pero se investigó cómo los reclusos habían conseguido acceder sin supervisión a los suministros. Se habían robado algunas cosas. Alguien se había llevado un limpiador de desagües y planeaba hacer algo malo con él. Los guardias se habían dado cuenta. Eso les hizo investigar más. Y aunque el tipo no me incriminó directamente, me puso en el radar de Pot. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. Me descubrió y dejó de usar guantes. Durante un par de semanas, eso había sido todo. Un par de miradas desagradables mientras nos cruzábamos en el pasillo. Estaba por olvidarme de ese incidente, y me prometí que no volvería a jugármela de esa manera. Entonces, un día, durante el almuerzo, Pot se me acercó. Pensé que me iba a dar una bofetada, pero en lugar de eso, me dio una palmadita en el hombro. Gracias por lo de la banca. Sonrió. Lo miré y arqué una ceja. No tenía ni idea de qué me estaba hablando. Luego se alejó. Marco estaba sentado frente a mí, disfrutando de sus frijoles en salsa de tomate. Pude ver cómo algo en sus ojos se oscurecía al dejar la cuchara. ¿Por qué habrá dicho eso?, preguntó. Ni idea. ¿Qué era eso de la banca? ¿Acaso tú...? Marco negó con la cabeza y frunció el ceño. Me señaló con el dedo. ¿Dijiste algo sobre el escondite secreto? ¿Qué escondite? Está junto a la banca, al fondo del patio. No me digas que no lo sabes.
No lo sabía e intentaba decírselo, pero me sentía nervioso. Verán, había un escondite en el patio. Era una especie de punto muerto que usaban algunos para hacer cosas no muy legales. Era un hueco en la base de un banco del patio, no más grande que el tamaño de un puño. Nunca había oído hablar de él, pero de pronto la gente ya se me estaba quedando viendo. Algunos hacían preguntas, y un par de horas después entendí por qué. Los guardias habían tapado el agujero del banco y se habían llevado algo tan grave como para que se llevaran a uno de los chicos al área de aislamiento. Todo su grupo estaba sumamente molesto porque ya no tendrían dónde esconder sus armas. Por eso las miradas hacia mí. Por eso Pot dijo lo que dijo. No podía decírmelo directamente. Su jefe debió regañarlo por haberse acercado así conmigo. De la noche a la mañana me convertí en una especie de apestado. Marco dejó de hablarme y los demás se distanciaron. No importaba lo que dijera. Ya me tenían como el soplón. No se puede salir de eso con palabras. Hablar con los guardias es cavar tu tumba más profunda y más rápido. Tienes que ser reservado, inteligente y esperar que el rumor desaparezca. Intenté un par de cosas. Me uní a una especie de grupo de estudio para que me conocieran por otros medios. La mayoría de la gente era reservada, pero con solo mantener la mirada en alto, pueden dudar en darte un puñetazo. Eso, o tal vez podría abrirme paso dentro de una pandilla de verdad. Me habría venido bien la protección. El problema era que ya estaba en la lista negra entre los reclusos. No valía la pena que ningún grupo traicionara a los demás solo por mí. No era uno de ellos. ¿Cómo llegaría a importarles? La última llamada de atención llegó una noche, justo antes de la hora de dormir. Marco aún no había vuelto. Yo estaba en la parte superior de la litera leyendo una novela de thriller barata. Y de pronto, había un tipo en la puerta, recargado en los barrotes. Había 2 tipos más a sus espaldas. Estaba sonriendo, pero no había alegría en su semblante. Lucía vacío. ¿Qué lado prefieres? Preguntó. ¿Eh? ¿Cuál es tu lado favorito? ¿Eres zurdo o diestro? Tomé mi libro con la mano derecha. Antes de que pudiera responderle, asintió. ¿Con qué diestro? Bueno, entonces te voy a hacer un favor. No dije nada. No queremos que te escapes. ¿Por qué te vamos a abrir un pulmón? Pensábamos que podrías elegir con qué lado quedarte. ¿Cómo ves? No dije nada. No pregunté. Mantuve la cabeza agachada. Cualquier cosa que hiciera solo empeoraría las cosas. Te sacaremos el izquierdo y te quedas con el derecho. Creo que así está bien. El hombre estaba a punto de cruzar la puerta cuando alguien murmuró algo. Apartó la mirada y luego volvió a mirarme. Hasta pronto. Golpeó los barrotes y se fue. Tenía que hacer algo. No podía quedarme esperando a que me apuñalaran hasta la muerte. Así que empecé a buscar algunas opciones. Pensaba que tal vez me podrían mover de celda o transferirme, pero no lo harían tan pronto. Podrían mandarme al área de aislamiento, pero eso sería tan solo una cuenta regresiva hasta que tuvieran otra oportunidad para apuñalarme. Consideré delatarlos, pero eso me haría ganar más enemigos. Me terminarían llevando con los delincuentes sexuales. Tampoco digo que Marco y yo fuéramos amigos, pero hablábamos a veces. Jamás le pedía consejos, pero un día él me dio uno. Mientras se quedaba dormido, lo oí murmurar: Deberías buscar a Haywood. ¿Quién es Haywood? Se escapó. ¿Qué quieres decir? Logró escaparse, amigo. Se fue. ¿Y cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Quizás tú puedas averiguarlo. Fugarme no estaba en mi lista, pero no sabía qué más hacer. No se trataba de ser libre, sino de sobrevivir otro día.
Puede que ni siquiera lograra salir, pero tenerlo como una opción podría salvarme la vida. Claramente no tenía muchos amigos, pero había un par de personas a las que les podría preguntar sin que me miraran con enojo. Pregunté por Haywood, y la mayoría no tenía ni idea de a quién me refería. Por un tiempo pensé que Marco me había hecho una broma. Había un hombre viejo a cargo de la cocina que conocía a todo el mundo, y simplemente me ignoró cuando le pregunté. Quizás no conocía a Haywood, o tal vez no quería decirme. Sin embargo, logré descubrir un par de cosas. Haywood solía estar en una celda en el último piso del bloque D. Era de Dakota del Sur y había estado preso por asesinato. Los detalles eran escasos, pero la mayoría creía que había muerto. Otros no estaban tan seguros y el rumor de que se había fugado no era solo producto de la imaginación de Marco. Pero con todo eso, aún no lograba llegar a ningún lado. Y de vez en cuando veía al tipo extraño con la sonrisa vacía vagando por los pasillos. Ahora que sabía en qué lados me lo podía topar, me quedaba en las zonas generales. No estaría a salvo para siempre. Lo veía a él y a su equipo rodeándome como tiburones, aunque aún sentía que tenía algo de tiempo. Pero oigan, no sé qué es peor, esperar el dolor o ya sentirlo. Recuerdo haber estado sentado en un rincón arrancándome el pelo de la ansiedad. Era algo que hacía cuando me sentía estresado. Ya tenía una calva al lado de mi oreja. Lucía fatal. Perdí peso y no podía moverme. Intentaba encontrar algún lugar en las esquinas de las paredes para mantener la espalda despejada. Casi siempre funcionaba, pero de vez en cuando se me acercaban sigilosamente y me sacaban de quicio. Eso fue hasta que uno de los viejos de la cárcel se detuvo frente a mi mesa. Tenía el pelo canoso hasta los hombros y una barba desaliñada que se le marcaba a los lados. Tenía ojos verdes cansados que parecían verme directamente. Se sentó frente a mí, se cruzó de brazos y esperó. Nos quedamos ahí sentados un rato. Estaba al borde del abismo y no soportaba el silencio, así que fui el primero en hablar. ¿Qué quieres? Has estado preguntando por mí, dijo. Así que aquí estoy. ¿Preguntando por quién? Haywood, dijo. Soy Haywood y estoy en la cárcel por asesinato. ¿Tú eres Haywood? Sí. Levanté las manos en señal de rendición. Para alguien que decía que había salido, era ridículo que estuviera ahí. Dijeron que saliste. Sí, asintió. Hace unos 6 años. Pues no lo creo. ¿Aquí estás? Regresé. Arqué una ceja y él no se inmutó. Maté a una mujer, dijo. Te lo dije, soy un asesino. Los asesinos deberían estar en la cárcel. Mira, no me importa lo que hayas hecho. ¿Sabes cómo salir? Sí, pero te lo juro, no quieres eso. Hiciste algo malo, así que tú también deberías estar en la cárcel. Intenté explicarle mi problema. Un malentendido con un oficial al mando, un par de tipos que me habían hecho la vida una pesadilla en el momento menos oportuno. No creo que a Haywood le importaran los detalles, pero se dio cuenta de que estaba estresado. Veía mi calva y mi mano que no dejaba de tocarla. Quizás no me lo merecía, pero de una cosa estaba seguro. Estaba en apuros. Eso bastó para que se compadeciera de mí. No es algo fácil, explicó. Va a costar mucho trabajo. Podría incluso costarte la vida. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo solo por intentar escapar? No lo sé, admití. Pero necesito tener la opción. Las cosas podrían ponerse feas. Esto no es cualquier cosa, explicó Haywood. Si lo haces, no hay vuelta atrás. Pero tú lo hiciste y volviste. No como tal, dijo, negando con la cabeza.
Si quieres hacer esto, tienes que comprometerte. Suspiré y me recargué en mi destartalada silla de plástico. Haywood me miraba fijamente. De acuerdo. Dije. ¿Qué quieres a cambio? Si logras salir, me harás un mandado. ¿Trato hecho? Nos dimos un apretón de manos. Decidimos vernos después de cenar y hablar de los detalles. No dijimos dónde, pero me prometió que me encontraría de alguna forma. Cuando Haywood se reunió conmigo, me di cuenta de que me había olvidado por completo de él. Me llevó a su celda en el bloque D. No tenía un compañero de celda, y todo el lugar estaba decorado como si fuera un pequeño departamento. Apenas parecía una celda. Tenía sus propias sábanas, un par de cuadros, una pequeña estantería, mucho más de lo que había visto que le permitieran tener a cualquiera. ¿Eres amigo del director? Pregunté. No hacen muchas preguntas al respecto. Dijo. Creo que olvidaron que sigo aquí. Tenía una esfera de nieve decorativa junto a su cama, con una gran mano de plástico alzando el pulgar. Estaba firmada con un bolígrafo de plata. ¿Habría sido la firma de Kid Rock? ¿Has estado alguna vez en Hilltop? Preguntó Haywood. Es un pueblito en medio de la nada. Un pueblo de mierda, con gente de mierda, pero muy escondido. Negué. Iba mucho ahí. Continuó. No sé por qué. Quizás porque ahí tenía familia. ¿No estás seguro de tener familia? No respondió. Haywood sacó un puñado de notas de su estantería, un par de bocetos, retratos, algunas fotos, media iglesia, un ramo de girasoles azules, una foto en blanco y negro de un río. Por último, había un trozo de papel con un cuadrado dibujado con carboncillo. Me lo entregó. Sostén esto. Pegó la imagen del río a la pared. Justo al lado, el boceto de los girasoles. Uno a uno, los fue colgando en la pared, mientras yo me quedaba ahí de pie sosteniendo el papel con el cuadrado negro. Haywood me dio un suave empujón, pidiéndome que retrocediera. Había una silla al fondo de su celda con una vista directa de todos los objetos que había colocado. Todo esto que te muestro es un mismo lugar, dijo. No está muy lejos de Hilltop. Estas son solo imágenes de ese lugar y cómo es. ¿Captas? ¿Estás haciendo un maldito collage? No, te estoy enseñando, maldito ingrato. ¿Captas o no? Sí, lo capto. Suspiré. Es un maldito collage de imágenes. Puedes decir que es incluso un maldito árbol de Navidad. No me importa. Ahora, quédate aquí y haz una cosa. Mira al cuadrado negro. Luego mira a la pared. Intenta imaginar cómo se ve todo esto integrado. No solo de frente, sino desde todos los ángulos posibles. Hazlo una y otra vez. ¿Qué sentido tiene? ¿Vas a seguir preguntando o lo vas a hacer? Puse los ojos en blanco. Haywood se despidió con un gesto. Voy por un café, dijo. Vuelvo en 1 hora. ¿Me vas a dejar aquí 1 hora? Nadie te va a encontrar aquí. Ahora, a trabajar. Intenté hacer lo que me decía. Miré el cuadrado y luego volví a mirar los dibujos. Intenté imaginar cómo sería aquel lugar. Podía imaginar árboles meciéndose, un río y esos girasoles danzando al viento. Pero no podía pasar eso al cuadrado. No encajaba con la imagen. Cada vez que volvía a mirarlo, no podía evitar fruncir el ceño. Por alguna razón me molestaba. Una y otra vez me encontraba subiendo la mano a un lado de la cabeza, arrancándome los pelos junto a la oreja. No era solo un dibujo, era una sensación, como si sintiera algo a través de quien lo había dibujado, como si tuviera un lápiz en la mano. Podía sentir algo frío saliendo de ahí y llegando hacia mis manos. Podía notar que habían estado preocupados, asustados,
Incluso eso. Los imaginé mirando hacia arriba, donde debería haber algo más, pero solo había negro. Ese tipo de negro que ni siquiera el carboncillo podía pintar. Después de un rato ya no veía la pared, solo miraba el cuadrado negro, imaginándolo como un vacío que me consumía la luz de los ojos. Entonces, alguien me chasqueó los dedos. Ni siquiera me había dado cuenta de que Heywood había vuelto. Han pasado 2 horas, dijo. ¿Estás bien? ¿Qué demonios es esto? Es una cosa. Si sigues el río mientras miras al lugar correcto, podrás verla. ¿Pero qué es? Ni yo lo sé. Pero sé que está por ahí. Ese tipo de cosas no se olvidan. Dio un golpecito al papel. Yo dibujé eso. Continuó. Quería sacármelo de la cabeza, pero no sé. Ahora simplemente puede vivir en más lugares. ¿Y no sabes qué es? Nunca lo supe. Me quitó el papel de la mano y lo guardó entre sus notas. Por alguna razón, me sentí aliviado. Él también dejó escapar un suspiro de alivio. Si quieres salir, tendrás que aprender más sobre esto, y estarás listo. Tenía un par de papeles en blanco que enrolló y me los dio. Luego, me dio un lápiz. Dibuja algunos cuadrados tú mismo. No pienses demasiado en ello. Hazlo de noche cuando estés cansado, cuando apenas puedas mantener los ojos abiertos. Ahí es cuando necesitas pensar en ello. Tomé los papeles y el lápiz. Apenas entendía de qué me hablaba, pero la forma en que lo decía me hizo quedarme callado. No bromeaba. Me infundó cierta confianza en que, tal vez, esto funcionaría de alguna forma. Después de todo, no es fácil tener cosas como una esfera de nieve en tu cuarto. Al volver a mi celda, pasé un buen tiempo con esos papeles, dibujando el mismo cuadrado una y otra vez. Después de un rato comencé a imaginarlo desde diferentes ángulos. El color y la forma eran los mismos, pero era como si realmente pudiera imaginarlo. No era algo físico, sino como un agujero en el mundo, como si el cielo mismo tuviera un píxel muerto. Acabé dibujando el mismo cuadro al menos una docena de veces, por ambos lados de los papeles. Luego lo volví a dibujar, cubriendo la primera imagen. Cuando se apagaban las luces por la noche, seguía dibujando en la oscuridad. No necesitaba ver el papel para saber que estaba ahí. Y cuanto más lo dibujaba, más claro se veía. Incluso en la oscuridad de la noche podía ver aquel color negro. Podía oler el viento de verano entre los arbustos. Podía oír el crujido de las hojas y el agua corriendo por el río. Era como si estuviera ahí, mirando esa inmensa cosa. Me desperté con las manos cubiertas de carbón. Los papeles estaban por todo el suelo. Al principio no me di cuenta, pero Marco ya se había ido. Resulta que me había perdido el pase de lista. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo podía perdérmelo sin que me sacaran a rastras de la cama? ¡Rayos! Había visto a gente quedarse en el área de aislamiento por cosas menores que esto. Me había perdido el desayuno. Era casi la hora de comer. Casi todos estaban en el patio. Apenas di unos pasos fuera de mi celda cuando un oficial me vio y me acompañó afuera, deteniéndose solo para dejarme lavarme las manos. En cuanto llegué al patio, supe que pasaba algo. La gente se alejaba de mí y el tipo de la sonrisa vacía no me quitaba la mirada de encima. Se tocó el lado izquierdo del pecho con el meñique y se lamió los labios asintiendo. Otro tipo se dio un golpecito en la muñeca, como si mostrara un reloj que no estaba ahí. El mensaje era claro. Se había acabado mi tiempo. Al salir del patio, una mano me agarró del brazo y jaló. Mi primer instinto fue luchar, pero un rápido "shh" me hizo callar.
Ni siquiera me había dado cuenta de que Haywood se acercaba a mí, pero ahí estaba. ¿Funcionó? Preguntó. ¿Lo viste? No sé qué demonios vi. Casi. Me llevó por el pasillo, pasando justo al lado de un policía. El tipo ni siquiera nos miró. Por alguna razón, la gente simplemente no le prestaba atención a Haywood. Era como si no estuviera ahí. Regresamos a su celda, donde me entregó una pequeña bolsa de plástico con carbón. Pensé que tendríamos más tiempo, pero vi a esos tipos mirándote. Dijo. Lo haremos ahora. Golpeó la pared con la mano. Coloréala toda. Continuó. Llena todo y no pares hasta que se te acabe el carbón. ¿Y entonces qué? Entonces podrás salir. Sacó algo de debajo de su almohada. Un sobre amarillento. Tenía sello y dirección, pero nunca había sido enviado. Esa era mi parte del trato. Sal. Entrega esto y estamos a mano. ¿Cómo me va a sacar esta cosa? Pregunté. ¿Quieres que te lo explique o prefieres hacerlo y dejar de preguntar? No hubo más que decir. Haywood se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Desenrolló un pequeño papel de su bolsillo y anotó algo. Lo metió en la carta y me la entregó. Seguido de eso me puse manos a la obra. Pasé todo el día dibujando la pared en negro sólido. No se trataba solo del color, sino también de la textura. Usé las manos para suavizar las líneas, intentando que todo se fuera fundiendo en un solo color. No podía asimilarlo bien, pero tal como lo imaginaba, no se trataba solo de hacer una pared negra, sino de la falta de color. No estaba pintando algo negro, sino más bien eliminando la luz. Pero no lograba descifrar qué se suponía que era. Era más fácil deducir lo que no era. No era un lugar, no era algo real, no era una visión. Era algo, tenía forma, pero a su vez era nada, algo imposible, descansando junto a un río en medio de la nada. Me metí de lleno en ello. Pasaron las horas y nadie fue a buscarme. Y finalmente, tras quedarme mirando fijamente en el mismo espacio oscuro, sentí algo. Podía tocarlo, no con fuerza, sino imaginando que estaba más lejos, como si intentara alcanzar aquel verdadero lugar. Podía ver cómo aquel dibujo se estiraba y se extendía, como si se convirtiera en un túnel. Lo estaba alcanzando. Era inquietante. Mi estómago no dejaba de revolverse, como si una gran fuerza me empujara desde atrás. Me agaché y vomité. Casi me orino encima en ese mismo instante. Y cuando levanté la vista, era como si solo estuviera viendo una pared mal pintada. Al salir de la celda de Haywood tenía una migraña terrible. Apenas podía mantenerme en pie. Intentaba encontrarlo, pero no paraba de cruzar los ojos y confundirme en mi caminar. Acabé tropezando y casi rodando por el pasillo. Por suerte, alguien me ayudó. Me sentaron en una silla apoyándome contra la pared. Y aquella amable persona se acercó para mirarme a los ojos. Era el hombre de la sonrisa vacía, con una navaja improvisada a la vista. ¿En dónde carajo te habías metido? Preguntó. ¿Ya te mueres por ver a la enfermera? Intenté decirle que no me encontraba bien. Se me cruzaban los ojos y sentía como si el espacio en el que estábamos se expandiera. Era como si el mundo se me cayera encima y yo me aferrara a él con todas mis fuerzas. Te llevaremos a la enfermería. Sonrió. Solo necesitas una buena razón. Una muy buena razón. Y dicho esto, me sacaron a rastras. Creo que estaba en las duchas.
El suelo estaba frío y las baldosas eran de cerámica. Las luces fluorescentes me quemaban como fuego, haciendo que las sombras fueran más nítidas, largas y oscuras. En cierto modo agradecía estar sentado. Era más fácil mantener el equilibrio. No debía caerme, fuera lo que fuera que eso significara. El hombre regresó con un cepillo de dientes afilado de las orillas. 2 de sus hombres esperaban junto a la puerta, charlando con alguien de afuera. Esto iba a hacerlo una sola persona, y yo era el objeto en cuestión. Apuesto mi testículo izquierdo a que estaban hablando con Pot. No puedo creer que hayas delatado nuestro espacio secreto, dijo el hombre sonriente. Este lugar será mi hogar por los próximos 8 años, y lo quiero limpio de soplones. ¿Entiendes? Si queremos mantenerlo limpio, no podemos tener ratas como tú por ahí, ¿verdad? Quería hablar, explicarle las cosas, pero solo podía poner los ojos en blanco buscando un ángulo donde la luz no me quemara el cerebro. Mientras colocaba suavemente el extremo afilado del cepillo de dientes contra mi costado, sentí algo extraño. Me di por vencido. Me agarré del hombre para estabilizarme, ignorando lo que estaba a punto de hacerme. Me estaba apoyando en él, pero entonces sentí que perdí el equilibrio. A pesar de estar recargado contra una pared sólida, caí de espaldas. El mundo giró y jalé a este hombre conmigo. Me golpeé la nuca contra el suelo de cemento, mientras las luces cambiaban, pasando de fluorescentes a una distante luz de luna. Lo podía escuchar, lo podía sentir, y el roce de esa pared negra estaba más cerca que nunca. Oí una voz jadeante a mi lado mientras soltaba al hombre. Él murmuraba «¿Qué demonios?» en voz baja una y otra vez. Giré la cabeza hacia él, aliviado al sentir que la presión en mi nuca se aliviaba. Tal vez estaba sangrando. El fuego en mi mente se enfriaba, cubriendo mi alma en calma. Me incorporé. Estábamos en un largo pasillo de hormigón, como si el muro de la prisión se hubiera abierto hacia un túnel. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y al fondo vi un punto negro. Algo que ya había visto antes en los dibujos. Ahí, murmuré, conteniendo un trago ácido que se me escapaba del estómago. tengo que llegar ahí. Extendí la mano. Me imaginé pasándola por la superficie de la pared negra. Y cuanto más pensaba en ello, más me acercaba. No me estaban empujando. Simplemente nos estábamos desplazando. Aquella cosa estaba acortando la distancia entre nosotros para limitar el espacio en mi mente. Intentaba tocarlo. Aquella cosa me dejaría hacerlo. Entonces, terminé parado frente a eso. Recuerdo haberlo tocado. Estaba tan frío que me quemaba, pero al mismo tiempo no sentía nada. No dolía. El hombre del cepillo afilado también lo tocó. Pude ver cómo sus ojos se quedaban en blanco mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. No es un sueño, murmuró. No es una pesadilla. No es una... Tartamudeó buscando las palabras. Al bajar la vista, recordé la carta que Heywood me había dado. Por un instante, solté la pared. En un abrir y cerrar de ojos pude ver mucho más. Estaba de pie, sumergido hasta las rodillas en un tranquilo río, rodeado de un bosque frondoso. Podía ver los girasoles azules del dibujo de Heywood junto a la orilla. Del folder salió el pedazo de hoja, terminando en mis manos. Casi se me caía. Eres Richie. Estuviste en la cárcel por fraude de seguros. Estás entregando una carta.
Lo leí en voz alta y luego lo volví a leer. Era verdad. El hombre del cepillo afilado no llevaba consigo esa clase de verdad. No sabía nada. Era como si el muro le hubiera vaciado su cerebro, haciéndole dar vueltas a las mismas palabras una y otra vez, repitiendo lo que no estaba pasando, intentando encontrar una respuesta a lo que sí. Él no podía apartarse, pero yo sí. Se terminó quedando ahí contando en voz alta todo lo que esa cosa no era. No era esto, no era aquello. El río terminó llevándose su navaja improvisada. Tomé la carta y me alejé a toda prisa. Vagué sin rumbo, aturdido, hasta que encontré un camino que me llevó a una carretera. Un par de conductores pitaron con sus bocinas. Probablemente lo hacían por mi uniforme de la cárcel. A veces me detenía, olvidando qué demonios estaba haciendo. Entonces miraba la nota y la leía en voz alta. Yo era Richie. Estaba en la cárcel por fraude de seguros. Estaba entregando una carta. Al cabo de un rato, los coches dejaron de pitar. Era como si ya no me vieran. Mientras, yo revisaba la dirección de la carta y las señales de tránsito. Intenté preguntarle a un transeúnte cómo llegar, pero solo me miró y siguió caminando. Creo que encontré el lugar después de un rato. Aquella casa llevaba décadas abandonada, pero hice lo que se me dijo y dejé la carta en la puerta. No sabía qué hacer. Había salido de la cárcel. Intenté recordar qué me había llevado hasta ahí, pero todo se desvanecía de mi mente. Tenía pequeños destellos lúcidos, como si alguien me hubiera traicionado y me hubiera hecho terminar en la cárcel. Había rostros que había visto 1,000,000 de veces, pero no recordaba sus nombres. Quizás alguno era de mi mamá o papá, pero bien podrían haber sido un tío o una hermana mayor. No lo sabía. Me perdí en la oscuridad. Intenté hablar con un hombre en el supermercado. Le pregunté dónde estaba. Me miró a los ojos, se disculpó y volvió a lo que estaba haciendo. Fue como si no me hubiera visto. Terminé agarrando una bolsa de chetos y saliendo de ahí. Dejé caer una de las bolsas junto a la puerta. Al darme la vuelta, lo vi recogerla y volver a ponerla en el estante. Ni siquiera se había molestado en mirarme. Tuve que repasar mi nota una y otra vez, recordándome a mí mismo. Yo era Richie. Había estado en la cárcel por fraude de seguros. La nota decía que iba a entregar una carta, pero ya lo había hecho. Sin embargo, eso también se me olvidaba. Tenía que hacer algo. Así que la rompí por la mitad. Quizás habría algo más adelante, pero no lo sé. Por el momento, yo era Richie. Había estado en la cárcel por fraude de seguros. Eso era todo. Cuanto más pensaba en ello, más cierto era. Creo que divagué con eso por un rato. Tomé una copa de vino en algún punto de mi andar. Entonces sentí una presión en la cabeza de nuevo. Había un pasillo y también recuerdo al tipo que me había acompañado hasta ese lugar. Seguía ahí de pie. Su mano se veía extraña y sus palabras se habían convertido en un lío sin sentido, como cuando repites algo hasta que suena más a ruido que a palabra. Me aferré a esa nota como si fuera lo único que pudiera mantenerme con vida. Caminé hasta que vi a esa cosa oscura junto al río. Leí la nota una y otra vez y le di la espalda. Yo era Richie. Estaba en la cárcel por fraude de seguros. Y caminé. En un momento dado pasé una puerta. Luego pasé un control de seguridad. Nadie me miró los bolsillos. Vaya, aún llevaba mi bolsa de chetos en la mano. Me fallaban las piernas. Y cuando volví a mí, estaba almorzando. Justo enfrente estaba Haywood, mirándome a los ojos. Esta vez lucía diferente. Pude ver que su rostro no solo se veía cansado, sino que su mirada estaba vacía.
Miraba hacia un punto negro que estaba a un lado de mi cabeza. Yo no lo hice. No lo he vuelto a hacer desde ese entonces. Quisiera volver a voltearlo a ver. Soy Haywood y estoy en la cárcel por asesinato. Me decía. Soy Richie. Estoy en la cárcel por fraude de seguros. Le respondía. No era una presentación. Nos estábamos tranquilizando mutuamente, tratando de recordarnos a nosotros mismos. Habíamos estado ahí afuera, junto a esa cosa, y había quemado algo dentro de nosotros que dábamos por sentado. Si nos hubiéramos conocido antes, tal vez podríamos haber conservado algo más. Pero no. Solo tengo un nombre, un cargo y un lugar. Es simple, pero es todo lo que tengo. A él le pasa lo mismo. Voy por los pasillos haciendo lo que me da la gana. Tal vez pueda decir quién soy a alguien o algo más, pero no puedo arriesgarme. No puedo perderme como ese hombre de la sonrisa vacía. No quiero quedarme atrapado así. Creo que supe su nombre en algún momento. Tal vez lo terminó perdiendo también. He intentado no poner empeño en recordar, pero siento que algo se desvanece cuando dejo de decirme esa misma frase. Hay tantas cosas que he dejado ir y ni siquiera puedo recordar por qué lamento que ya no estén. Pero todo se vuelve más fácil cuando las cosas son simples y claras. Soy Richie, así de simple. Estoy en la cárcel, eso está claro. La gente olvida que Haywood y yo estamos aquí. A veces hablamos con los demás, pero al poco tiempo se olvidan de nosotros. A veces, escribirlo en algún lado nos hace recordar por un poco más de tiempo, pero siempre nos terminan olvidando. Una vez le di una bofetada a Potbelly. Me gané un buen golpe y un empujón, pero después se fue como si nada. Tuvo un moretón toda la semana. Haywood y yo jugamos a veces. Hablamos de los detalles que recordamos. He tomado notas de las que estoy seguro, o que él me ha contado. Eso es lo que he usado para escribir todo esto, aunque seguro me equivoqué en algunos detalles. Intento no pensar en aquella cosa, porque cuando lo hago, siento que mi mente se aleja. No en cuestión de espacio, en cuestión de conciencia. Cuanto más lo piensas, más lo ves. Y si miras con atención, creo que aún puedes ver a un hombre ahí de pie, diciendo las muchas cosas que no es. O quizá ya se fue. No quiero ni mirar. No sé si todo lo que he dicho es verdad. Se me revuelve el estómago al pensar en cuánto podría estar mal recordado. No quiero pensar en ello. Acabo de leer de nuevo mi nota y dejé que eso me definiera. Aunque no lo sea, o sí, no lo sé. Tengo que ser simple. Tengo que ser claro. Soy Richie y estoy en la cárcel por fraude de seguros. I'm Richie. I'm in jail